Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El Congreso de España rechaza exigir a Israel depurar responsabilidades por la muerte del casco azul en Líbano. Finalmente, Tony Blair dimite como enviado especial del Cuarteto para la Paz en Oriente Medio. El presidente israelí declara que no está en contra de hablar con Hamás. Y el hijo del yihadista fotografiado con una cabeza decapitada en las manos a punto de volver a Australia. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jordi, y déjame apuntar un solo titular más, aunque no vamos a comentar la noticia porque no tenemos mucho que comentar, que se ha aprobado en el Senado la ley de nacionalidad para los sefardíes esta semana, con lo cual ahora el siguiente trámite es que vuelve al Congreso de los Diputados y allí es donde se dará su aprobación definitiva y ahí pues haremos la fiestita porque de momento es simplemente otro trámite parlamentario. Bueno, pero seguimos en el Congreso, aunque para otro tema. El Congreso de los Diputados de España rechazó este miércoles exigir a Israel la depuración de las responsabilidades derivadas de la muerte del cabo Soria el pasado día 28 de enero en Líbano. La Comisión de Defensa rechazó con 17 votos a favor y 23 en contra la proposición no de ley del PSOE en la que se instaba al Gobierno a que exigiera a Israel la depuración de las responsabilidades derivadas del homicidio imprudente cometido por unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, solicitar a la ONU que actúe en el mismo sentido, informar al Congreso sobre las gestiones realizadas al respecto, así como el traslado de la copia de los informes realizados en relación con la muerte del cabo Soria. El pasado 14 de abril, el ministro de Defensa compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para confirmar que la muerte del soldado se produjo por una cadena de errores en las filas israelíes basándose en las conclusiones de 3 informes, el elaborado por Israel y en el que participaron 2 militares españoles, el que elaboraron estos 2 efectivos y que se ha entregado al juzgado togado militar número 11 que instruye el caso y el de la ONU. Bueno, esta noticia la habíamos dado que el PSOE iba a presentar esta moción y esta moción no fue aceptada, fue rechazada dentro de la Comisión de Defensa por 23 votos en contra de esta moción que la defendían 17 y bueno, y que tampoco tenía mucho sentido y vamos a reiterar de forma muy resumida porque no tenía ningún sentido. Primero porque se han hecho 3 informes, los 3 informes concluyen que se debió a un error y el PSOE quiere que se condene como homicidio imprudente, que aparte es una figura totalmente absurda, porque no se puede hablar de homicidio imprudente como si hubiera un homicidio prudente. A ver, es que puedes decir homicidio involuntario o voluntario, y en cuyo caso ya ni siquiera homicidio voluntario es un asesinato, ¿no? Pues nada, es que le buscan las figuras, le dan vuelta y lo que tratan de hacer es que de todo esto pues salga algo que condene, que sea malo para Israel. Ese es el único objetivo de mover un poquito la tasa en año de elecciones y decir, miren, nosotros en cuanto se menciona Israel tiramos mucha mierda para que se ensucie mucho más. Pero aquí no hay más lo que ensuciar. Fue un error de los soldados israelíes que reconocieron desde el primer momento, que hicieron una comisión de investigación que abrieron al ejército español, que estuvo allí y elaboraron conjuntamente el primer informe. Luego los 2 soldados españoles elaboraron un segundo informe. Las Naciones Unidas, que no tiene que ver con ninguno de los 2, elaboraron un tercer informe. Todos llegan a lo mismo, pero el PSOE, dale que te pego, porque lo que hay que importante es ensuciar el nombre de Israel. ¿Y por qué digo que eso es lo importante? Porque si fuera importante saber qué pasa con los soldados españoles destinados en misiones de paz, pues que se dediquen a investigar qué pasó cuando gobernaba el PSOE y mataron no a 1, sino a 6 soldados españoles, que eso nunca se investigó, a pesar de que todo el mundo sabía que era una de las 2 partes, que se llama Hezbollah, y que desde entonces la misión de UNIFIL en el Líbano, que tenía como destino desarmar a Hezbollah, no les desarmó, no les quitó ni la pajita de la Coca-Cola. Seguimos. Tal como avanzamos hace más de 2 meses, Tony Blair ha decidido finalmente dimitir como enviado especial del Cuarteto Internacional, formado por Estados Unidos, Rusia, ONU y la Unión Europea, para Oriente Próximo.
Así lo ha comunicado al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señalando que tiene previsto abandonar el cargo a finales de junio. Desde 2007, convencido que tanto israelíes como palestinos no ofrecían opción alguna de llegar a un acuerdo definitivo basado en dos estados, se dedicó a apagar fuegos y, sobre todo, a fomentar la llamada paz económica, promoviendo proyectos económicos entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Blair ha prometido seguir involucrado en los intentos para conseguir la paz, aunque se centrará en el acercamiento entre Israel y varios países árabes, quizá como forma de llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos. Odiado desde el primer momento por Hamás, el liderazgo de Al-Fatah en Ramallah tampoco dudó en criticarle al considerarle pro-israelí. Blair ha sido criticado por sus polémicos vínculos empresariales con países como Arabia Saudí. Bueno, hoy estamos con las noticias que se repiten, podríamos llamarlo las noticias del ajo, porque la primera era esta moción del PSOE en el Congreso de los Diputados, que la habíamos explicado y dijimos que estaba condenada a no pasar, y así pasó. Y también dijimos hace más de 2 meses que Tony Blair iba a renunciar porque se lo estaban pidiendo y exigiendo, y vamos, que hasta Naciones Unidas no había ningún sentido, ni ninguno del cuarteto, en después de 8 años que presentara algún intento, ¿no? Que algún resultado, algún intento. Es que este hombre no ha hecho nada porque cuando lo cogió en 2007 la situación era bastante distinta, era al final de la segunda intifada y pensaba que eso se arreglaba bastante fácilmente, pero justo hubo elecciones en Gaza, justo subió Hamás, justo una guerra civil palestina en Gaza, justo mataron a los de Ramallah, justo los de Hamás no querían saber nada de Tony Blair, y justo toda su teoría de que promoviendo proyectos económicos conjuntos iba a llegar la paz tampoco ha funcionado, con lo cual pues no lo vamos a echar mucho de menos, la verdad. Seguimos. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha asegurado que no está en contra de mantener negociaciones con Hamás. Lo importante, dijo, no es con quién hablar, sino sobre qué hablamos. No tengo aversión a negociar con cualquiera que esté preparado a negociar. Pero si quieren negociar sobre mi existencia, no negociaré con ellos. Por otra parte, Rivlin ha desvinculado a Hamás del lanzamiento de un proyectil contra el sur de Israel en la jornada del martes, argumentando que el disparo fue llevado a cabo por una organización que les desafía. El presidente israelí ha hecho un llamamiento a favor de la reconstrucción del enclave, apuntando a que tanto los palestinos como los israelíes tienen interés en mejorar la calidad de vida de la Franja de Gaza, controlada de facto por la formación islamista, pese al acuerdo de unidad alcanzado con Al-Fatah. Bueno, a gente le puede llamar la atención, el presidente de Israel dice que estaría dispuesto a hablar con Hamás. Es más, yo le puedo dar un titular, Netanyahu estaría dispuesto a hablar con Hamás. Vamos a ver, si Hamás dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Primero, de forma muy indirecta, para que la gente no se entere de que Hamás ha bajado sus pretensiones y está dispuesto a hablar con el Satanás de Medio Oriente. Bueno, sí, pero esto es un titular falso, porque no hay ninguna novedad. Esto está sacado de las noticias y esto lo ha dicho en una entrevista para un medio extranjero que le llama la atención que cómo no solamente que algún israelí diga que está dispuesto a hablar con Hamás, sino que el propio presidente. Y ya lo digo yo, todas las instancias, incluso los gobiernos más de derecha que se puedan imaginar, están dispuestos a hablar con Hamás. En principio, para lograr un cese de fuego que sea realmente definitivo. Negociar lo más inmediato. Y luego para ver si hay alguna posibilidad de avanzar en algún otro terreno. Una de las cosas que tampoco la gente se cree es el interés israelí en la reconstrucción de Gaza. A Israel no le interesa para nada tener a las puertas a un enemigo constante y deseoso que no tiene otra cosa que hacer porque la gente está en la calle y está desesperada. O sea que a Israel le conviene, y lo digo así, en términos incluso geopolíticos, geoeconómicos, económicos, sociales o como los quieras llamar, a Israel le conviene que los gazatíes les vaya muy bien, que vivan tranquilos y que no tengan para qué empezar a tirarles cohetes. Y para ello, pues estaría muy bien que mejorase su calidad de vida.
El problema es que justamente, a pesar de que están dispuestos a hablar con Hamás, a pesar de que están interesados en la reconstrucción, pues hay dos problemas. Primero, que Hamás hasta ahora se ha negado en redondo a cualquier tipo de contacto. Y segundo, que Hamás hoy en día ya no es el macho alfa de la manada en Gaza. Y hay mucha gente que le está haciendo sombra y otros que quieren ser mucho más violentos que ellos en el poder. Estamos hablando de estos que tiraron el cohete, que tampoco es ninguna novedad, porque el propio ejército israelí dijo que había sido la Yihad Islámica, un grupo. Pero aparte de la Yihad Islámica, que es un enemigo tradicional de Hamás dentro de la Franja de Gaza, existe otro enemigo que está creciendo a un ritmo incontrolado, que es el Daesh. Y está creciendo no solamente en Siria, en Irak, en Libia y en todo el mundo árabe, sino también dentro de la Franja de Gaza como una alternativa que asume los mismos compromisos ideológicos de Hamás de reconquistar todo el mundo islámico, pero con mucha más violencia e inmediatez que la que propone Hamás, que de vez en cuando agacha la cabeza para volver a reconstruir los túneles y volver a llenar los depósitos de misiles. En cambio, el Estado Islámico no le importa nada volver a armarse, porque están dispuestos a correr contra las balas con una cimitarra en la mano. Eso ya lo hemos visto y eso también va a ser lo que veremos en los próximos meses y años. El debate sobre cómo afrontar el regreso de familiares de yihadistas que se han unido al Daesh ha estallado en Australia tras conocerse que la esposa de Khaled Sarruf, uno de los australianos en las filas del grupo yihadista, estaría tramitando su regreso a Sydney acompañada de sus 5 hijos. El caso es especialmente sensible porque la imagen de uno de esos niños, de 7 años de edad, conmocionó al mundo el pasado agosto, cuando en una foto sostenía con ambas manos la cabeza decapitada de un soldado sirio. El primer ministro Tony Abbott ha prometido ejercer todo el peso de la ley, aunque señala a los hijos como víctimas de sus padres. Recordó que el Estado se reserva el derecho de quedarse con la custodia de los hijos menores de combatientes que se hayan unido a grupos extremistas, si bien las decisiones serán tomadas después de revisar caso por caso. La sociedad australiana se pregunta si esos niños podrán integrarse en la sociedad después de la dosis de violencia a la que han sido expuestos por el fanatismo de su padre y sus acólitos. Sí, todos recordarán un niño de 7 años con una cabeza en la mano, está posando en una especie de campo al lado de una valla. Y esta foto se colgó, no sé si en Twitter o en alguna de estas redes sociales, fue viral. Esta foto se la hizo su padre, tiene ahí 5 hijos. Su esposa no es árabe, es una inglesa islamizada con la que ha tenido estos 5 hijos, y el problema es que en donde están viviendo pues no tienen muchas comodidades. Y quiere volver a Australia, la mujer con los 5 chicos, ahora que ya han aprendido a cortar bien, porque no es solamente es que este niño haya sostenido una cabeza, que eso ya sería suficiente para ponerle a cualquiera los pelos de punta y de la nuca, sino que los otros 4 hijos han sido educados en cómo utilizar el cuchillo y han estado vigilando a prisioneros, amenazando a prisioneros, a punto de rebañarles el cuello. Son gente que ya han preparado las bombas humanas, que son sus propios hijos, para esta guerra santa, y van a tratar de que entren en territorio australiano y que tengan todas las leyes a su favor en defensa de todos los derechos que tenemos las personas en Occidente, que por supuesto no las tienen en el mundo árabe y muchísimo menos en lo que se ha dado en llamar el califato islámico, que donde la vida vale nada y menos. Así que lo que estamos hablando, Jordi, estuvimos hablando de noticias que estaban anunciadas, estábamos hablando de sorpresas que no son tales en las declaraciones del presidente israelí, y ahora también estamos ante situaciones anunciadas, pero que no por ello, cuando llegan a nuestras puertas, nos dejan en una situación que no sea más que atónitos. O sea, ¿qué hacemos con estos? Con niños que han sido educados en decapitar. ¿Qué se puede hacer con ellos? Porque también las leyes que tenemos en todos estos países es que no
no se le quita la patria potestad inmediatamente a cualquier padre o a cualquier madre. Así que, y más cuando, por ejemplo, en el caso siendo la madre británica y no árabe, pues seguramente contará con una familia que la va a respaldar, le va a poner abogados, el tema se va a eternizar y mientras los niños van a seguir creciendo y educándose en el odio y con la imagen de un padre asesino como heroico y que van a trasladar no solamente a su entorno familiar, sino también en la escuela donde se eduquen, ellos serán los hijos del héroe. Y todo esto está por pasar, está pasando y seguirá pasando. Y por más que nosotros sonemos a paranoicos que anunciamos el fin del mundo, no estamos anunciando el fin del mundo. El fin del mundo seguramente llegará, pero tardará miles de años. Lo que estamos anunciando, lo que va a pasar de aquí a meses o a 1 o 2 años, es que esto va a llegar a nuestras casas, va a llegar a la puerta de nuestras casas, va a llegar a las escuelas donde están nuestros hijos y van a llegar estos niños a contarle a nuestros hijos cómo se rebana la cabeza, cómo se corta la cabeza y cómo se decapita y cómo hay que tratar a la gente y cómo hay que tratar a las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, Jorge. Ya solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Vamos a hablar de libros, Raquel. Vamos a hablar de libros y no precisamente de la presencia judía en la Feria del Libro de Madrid, de la que ya les hemos hablado. Les seguiremos hablando en el espacio del invitado de Sefarat Israel próximamente. Pero hoy nos tenemos que felicitar, Jordi, doble, triplemente. Primero, algo personal. Es una alegría siempre que aparece un libro de temática judía o de autoría judía. Pero es que si además lo firma Israel Joshua Singer, uno de mis autores preferidos, junto con su hermano, el premio Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer, pues todavía más. Lo publica Acantilado, este título, la familia Karnowski, que además, y eso es por lo que hablo de doble o triple alegría, lo traducen Jacob Abecassis y Roda en el de Abecassis, o sea que es garantía de que es uno de los títulos del año seguro. Ya nos hablaron los traductores de este libro en el que estaban trabajando, nos han contado que es maravilloso y les hablamos un poquito de qué va. Pues a través de la historia de 3 generaciones de una familia judía, los Karnowski, esta novela, publicada originalmente en 1943, nos ofrece una panorámica extraordinaria de la primera mitad del siglo XX. David, el patriarca, al principio de siglo, abandona el shtetl polaco donde nació para instalarse en Berlín. Allí animará a su hijo Georg a adaptarse y a convertirse en judío entre judíos y alemán entre alemanes. Así comienza esta historia de la familia Karnowski, que publica Acantilado y que les recomendamos. Y además, bueno, estamos deseando hablar con Jacob Abecassis y con Roda Enelde para que nos cuenten más en profundidad de qué va este, ya lo adelanto, maravilloso libro. Muy bien, pues nada, empezamos con un libro maravilloso. ¿Y con qué seguimos, Raquel? Pues seguimos con la publicación de unas cartas personales de Albert Einstein, que va a tener lugar este mes de junio. Las van a sacar a subasta la casa estadounidense Profiles in History y bueno, nos permiten conocer más sobre la personalidad del Premio Nobel de Física. Por ejemplo, pues hay cartas en las que escribe a su mujer y le habla de la conexión entre la relatividad, la electricidad y la gravitación. Otra en la que expresa su emoción tras saber que uno de sus hijos se ha interesado por la geometría, que era su pasatiempo preferido cuando era adolescente. O una en la que se aleja de su faceta de científico para descubrirnos, bueno, su inquietud por la poesía. También ama muchísimo la poesía. Pero claro, los grandes temas son los que más interesan al público, ¿no? A los que participan en este tipo de subastas. Pues la postura de Einstein frente a Dios, sus opiniones y su actuación en cuanto a la bomba atómica, y sobre eso también hay cartas. En el pasado, para ofrecerles este dato a nuestros oyentes, en 2012 una carta suya hablando de Dios se vendió por $3 millones, Jordi. Así que
En esta subasta también va a haber una carta en la que se refiere a su idea de Dios y la religión. Comenta, por ejemplo, he dicho en repetidas ocasiones que en mi opinión la idea de un Dios personal es infantil. Prefiero una actitud de humildad que corresponde a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. Esta es un extracto de la carta que le envió a su amigo Guy Rayner Jr. en 1949. Sobre la bomba atómica, apenas un mes después de los bombardeos, Einstein escribió una carta a su hijo Hans para asegurarle que su trabajo científico solo estaba indirectamente conectado con la bomba atómica. Lo cierto es que más allá de la carta con la que convenció al presidente Roosevelt, el físico, y esto es lo que aseguran todos los estudiosos del tema, se mantuvo alejado del desarrollo de la bomba. De hecho, los documentos de la época muestran cómo junto a otros científicos nucleares intentó encontrar fórmulas para impedir el uso futuro de la bomba atómica. Pero bueno, ya sabemos lo que sucede cuando la ciencia y la política se entrecruzan, ¿no? El próximo mes de junio, ya les decimos, se subastarán esta veintena de cartas íntimas del Premio Nobel, en el que también está esa carta en la que escribe también a su hijo, le comenta su decisión de abandonar la nacionalidad alemana y su decisión de no volver jamás a Alemania. Así que muy interesantes para los que tengan, el afán de coleccionar este tipo de cartas de los personajes más eminentes del siglo pasado, y que tengan el afán de coleccionar y el dinero para participar en esta subasta. Eso te iba a decir, realmente son artículos para coleccionismo, ¿no? Lo interesante sería, y yo creo que si no se ha hecho ya se hará, transcribirlo para que todos podamos adquirir un volumen y disfrutar de los pensamientos de Einstein. Sí, se conocen, pues les hemos presentado un extracto de las cartas, pero vamos, están absolutamente, lo que tú dices, se pueden consultar, aunque no tengamos el original en nuestras manos. Pues no, hombre, con la corresponsalía siempre hay un factor curioso, que es un cotilleo hecho sublimado, ¿no? Porque realmente, sí. Uno cuando una figura se hace tan pública y tan conocida como Einstein ni siquiera lo piensas, pero es verdad que una carta siempre es un elemento privado entre dos personas. Por supuesto, pero claro, ¿quién se resiste a no leer la correspondencia entre Einstein y, no sé, Roosevelt o cualquier otro personaje de la época, o entre Einstein y su familia, o no sé, es algo que es difícil de eso. Por eso te digo, yo pienso, yo no soy tan no soy tan brillante como Einstein, casi, pero vamos, me falta un poquito solo, pero es verdad que cuando uno descubre cartas que ha escrito, prefiere que no las lea nadie, ¿no? ¿Todavía escribes cartas, Yo Jordi? sí, todavía sí, fíjate. ¿No te has pasado al mail? No, porque no es lo mismo, claro, por favor, nada que ver, no. Bueno. El mail es pura práctico, es un elemento totalmente práctico, Raquel. ¿Te parece? Adjuntar fotos, mandarle noticias a Raquel, o cosas así. No sé, yo creo que el contenido es lo importante, el soporte también. Sí, por supuesto. Pero claro, bueno. Si por mail también se puede, lo que pasa es que lo tengo asociado al trabajo, ¿no? Vale. Bueno, terminamos esta agenda cultural en la que hemos hablado mucho de correspondencia, de letras, ¿no? De letras, sí, de literatura, porque son diferentes estilos, el estilo epistolar y la novela. Bueno, pues ahora les hablamos de teatro, de una visita guiada a la familia de la Sara. Les sonará porque ya hemos tratado este tema en Radio Sefarad, pero lo traemos a esta agenda porque este día 30 es la última oportunidad para disfrutar de esta visita guiada en el Cal de Girona, que se ofrece en catalán, está basada en hechos reales y está teatralizada por el grupo La Minúscula. Es para un público familiar y la organiza el Museo de Historia de los Judíos. Así que si están en Girona o tienen previsto viajar hacia esta capital catalana, les invitamos a disfrutar de esta visita guiada a la familia de la Sara, que nos habla de la historia de una familia de una chica judía que vivía en el Cal de Girona antes de la expulsión. Shabbat Shalom, Raquel. Shabbat Shalom, Jordi. Ya nos vemos el lunes en las noticias diferentes. Hasta entonces, buen fin de semana para todos.